começar a falar dizendo que eu sou de Brasil. Buenos dias para vocês, para mim é buenas tardes. Estou muito feliz também por estar aqui com vocês. Graças a Rosa, Lupita, Maria por invitar para estar aqui com vocês. Eu sou de Brasil, como digo, de um pueblo chamado Tremembé, cerca de São Paulo, 150 kilómetros, 150 kilómetros. Muito bem. Maria, em início, disse que mencionou a empatia, e a empatia está totalmente vinculada ao voluntariado. E é meu desafio de hoje falar sobre o voluntariado como uma ferramenta para crescimento e fortalecimento de pessoas, organizações, empresas que mostram a sinergia necessária durante e depois da crise de COVID-19. Vou compartilhar minha pantalla com vocês para que possam ver do que vamos falar. Muito bem. Está. Sim. Pronto. ¿Todos ven la pantalla? Sí, Roberto. Sí, podemos muy ver bien. tu pantalla. Sí, claro. Perfecto, perfecto, perfecto. Voy a comenzar me apresentando. Yo soy orador, periodista, administrador, locutor, escritor de contenido y consultor especializado en voluntariado y responsabilidad social corporativa. Espero que no duermas mientras hablo. Me gusta mucho hablar, aunque no tenga el mejor español. Espero que todos entiendan, espero que todos entiendan lo que vengo a contarles. Lo siento si hablo algo malo por mi español, más o menos, ¿sí? Muy bien. Como digo, en principio, María mencionó la empatía y vamos en toda nuestra conversa a hablar sobre empatía. Pues voluntariado es esto, es estar empático a las situaciones que todos los vemos todos los días. Tengo mucha experiencia con el trabajo voluntario. Trabajé en varias organizaciones en Brasil, fundé algunas como Afinco, que es una organización para niños con labio leporino. El Instituto Geração, que trabaja con jóvenes de familias vulnerables. Y el último fui Canto Cidadão, donde fui fundador y director por 19 años. Dejé la dirección para dedicarme por completo al voluntariado. Eu tenho uma experiência muito importante em minha vida, que fui como voluntário payaso hospitalário, que eu sou embalaço hospitalário há 20 anos, com uma especialização que é ser payaso com o foco em los adultos e adultos maiores. A maioria de los payasos são para los niños, las niñas. Yo cuando empecé mi trabajo de payaso, percibí que había una gran lacuna para los adultos y adultos mayores y también para los profesionales de la salud. Por tanto, me especialicé en ser un payaso para este público, ¿sí? Voy a abrir el chat. Muy bien. Es María que está hablando. Una experiencia muy importante en mi vida que fue como voluntario para el temblor de Perú en 2007 y para inundaciones en varias ciudades en Brasil. Yo soy, como digo, un payaso
que já estive em Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos, Canadá, em mais de 200 hospitais públicos, haciendo charlas sobre o trabalho de payaso em hospitais e também visitando os hospitais. Muito bem. Hoje trabalho solo em associação com algumas organizações e empresas para difundir e motivar o trabalho voluntário em Brasil e las Américas. Desafortunadamente, os dibujos não são meus, porque se com eles poderia ganhar a vida. Sí, segundo Lupita e Maria, são dibujos muito bonitos e são mesmos. Em los mais de 20 anos de trabalho voluntário, ya sea em liderazgo e como voluntário, he tenido muitos errores e êxitos. Creo que uno de los peores errores es pensar que los voluntarios nunca se cansarán y se quedarán con nosotros para siempre, incluso si les prestamos atención. Pero es un gran error. Se van de la misma manera que llegaron, rápido como un rastro de pólvora en llamas. Entre otros errores que prefiero llamarlos de aprendizajes, como es tener una junta directiva que nos participen, que no participen, los directores porque no se preocupan con la organización, pero con el estatus que este puesto le puede otorgarse. Estos son detalles que en la emoción de crear una organización no conocemos. Otro punto importante es el uso político del trabajo voluntario. Aquí en Brasil, y creo que en los países latinos, la política de partidos está muy presente. Y muchos no dudan en hacer un trabajo voluntario para luego mostrarlo a sus votantes. Pero la vida no se trata únicamente de errores. Gracias a Dios, los éxitos también existen. Por eso creo que estoy aquí. Cuidar de los voluntarios de una manera presente e inteligente es la mejor manera de mantenerlos junto a la organización o su causa. Tener una coordinación de trabajo voluntario habilitado es un respeto para aquellos que dedican parte de su tiempo a su causa. Porque el voluntariado es una gran estrategia de trabajo. Junto con todos los beneficios conocidos del trabajo voluntario, también existe la posibilidad de conocer nuevas personas y profesionales de muchas áreas. Todos ellos pueden convertirse en contactos importantes y formar una gran red para el desarrollo de su organización. Las personas que prestan servicio voluntario pueden en el futuro volver a usted o referirlo a sus conocidos. También es posible que recuerden su nombre cuando se enteren de alguna oportunidad de asociación o donación. Finalmente, los voluntarios son fuentes potenciales de amistad y referencias. Hay varias posibilidades, como la creación de proyectos colectivos, indicación para ofertas de asociación y conocer posibilidades interesantes para su organización. ¿Te has dado cuenta de cómo el voluntariado ofrece muchas oportunidades para su organización? No debemos olvidar que el trabajo voluntario debe incluirse en la lista de servicios, ya que también aporta beneficios a quienes lo hacen. Por lo tanto, sus voluntarios también pueden ser atendidos por la organización. Una relación dudosa, pero segura de ganar-ganar. Entonces, esta es la estrategia. Tener voluntarios en la organización para atenderla y satisfacerla entre comillas, y así tener más contacto fuera de sus paredes. No debemos olvidar que cada voluntario es un donante también,
con su tiempo y ciertamente, y recursos, tal vez, si están bien atendidos y contentos. Y debido a que están muy cerca de nosotros, tenemos que ser muy celosos con ellos, porque justo cuando llegan, pueden irse sin dar muchas explicaciones, si no respetados o tratados de manera correcta en su entorno de trabajo. En tiempos de crisis como esta que atravesamos, es necesario mantenerse en contacto con nuestros voluntarios y atraerlos más. Muchos ahora necesitan apoyo y apoyar alguna causa social puede ser el apoyo que ellos necesitan en este momento. Será que repetí el apoyo varias veces, pero es lo que muchos e inclusive nosotros mismos necesitamos ahora. Ahora es el momento de acercarnos a estas personas, de cuidarlas, para que en poco tiempo también puedan ayudar y cuidar de nuestras causas. Para atraer nuevos voluntarios, incluso en tiempos de crisis, piense en las posibilidades de acción a distancia. Por ejemplo, yo ayudo a coordinar el trabajo voluntario en el Hospital para el Cáncer del Valle Sagrado en Perú, cerca de Machu Picchu, de forma totalmente a distancia. Su organización puede necesitar un coordinador voluntario, un programador de computadoras, un contador, un ingeniero, un psicólogo, un trabajador social, un profesional de marketing, entre muchas otras posibilidades de trabajo a distancia. ¿Por qué su organización debería motivar el trabajo voluntario? En primer lugar, debido a su historia. El trabajo voluntario es el origen de prácticamente todas las organizaciones sociales del mundo. De nuevo, por la historia. Este voluntariado espontáneo, coyuntural y no institucionalizado ha contribuido con nuestros países latinoamericanos, para atender muchas necesidades de los pobres. A hablar del voluntariado en la América Latina y Caribe, es necesario reconocer esta forma permanente y silenciosa de donación de tiempo y personal al servicio de la comunidad. Con la redemocratización en gran parte de la América Latina, marcada por la caída en algunas dictaduras militares en la década de 80, el neoliberalismo surgió con una concepción política, económica y cultural para la región. Estos cambios condujeron a una reducción en asistencia presupuestaria estatal, a la asistencia social que permitió el surgimiento del trabajo voluntario, individual, autónomo y independiente, que llegó a llenar vacíos y ayudar a los excluidos del sistema. El voluntariado se convierte en un elemento clave para la intervención en problemas que está asociado con la responsabilidad entre el Estado y la sociedad civil. Así, organizaciones sociales, fundaciones e instituciones empresariales se volcaron a la acción asistencial y participación de forma personalizada dirigida al bien público. Hacer frente a los problemas sociales y las demandas para el desarrollo de la sociedad. Estos son hechos históricos y no estoy defendiendo un u otro sistema de gobierno. Voluntariado en tiempos de crisis. La verdad, el voluntariado siempre ve el tiempo como un momento de crisis. Porque lo que tenemos que hacer siempre es urgente. Las personas que pasan hambre, que necesitan atención médica, vivienda, trabajo, educación, ropa, zapatos. Nuestra ciudad siempre está necesitada de plantas, cuidado de los desechos degenerados,
cuidado para reducir la contaminación, cuidado del agua y aire, cuidado de la ética en la administración pública, transporte público, cuidado de los ancianos. Todo eso es una emergencia, porque todo esto no puede esperar. Trabajar en una crisis, dentro o fuera de ella, es un trabajo para voluntarios. Nada nuevo. Incluso el trabajo a distancia, ahora es necesario. Ya fue utilizado y disfrutado por varios voluntarios en todo el mundo. Hoy se ha intensificado y han surgido no solo nuevas posibilidades, sino la oportunidad a muchos de conocer y comenzar a realizar una actividad voluntaria por la primera vez. Es muy importante. Santa crisis, disculpen, pero una crisis nunca es buena. Pero sí creo que deberíamos observar los aspectos positivos de cualquier situación. También deberíamos respetar esta crisis, con todo respeto a aquellos que perdieron a un ser querido y sin trivializar ni juzgar nada y nadie, para tornar algo positivo, como nuestra inmersión en nosotros mismos y las oportunidades de muchos para conocer y comenzar a practicar el trabajo voluntario. A partir de entonces, incluso después de la pandemia, seguir comprendiendo la importancia de esta actividad que aún no había aprovechado. El voluntariado debería tener su lugar apropiado en el vocabulario y los pensamientos de muchos de nosotros post-pandemia. Esto es uno de los puntos positivos que espero de esta crisis. Ciertamente tendremos un mundo antes y otro después de la pandemia. Y no hemos podido hacer esta predicción, pero estoy seguro de que la solidaridad estará más presente en la vida de todos, incluso de manera estratégica, como una forma de preservar las relaciones y fortalecer la sociedad y la forma de sobrevivir mejor donde elegimos hacerlo. Nuestra tierra está agradecida y espera que esto pronto se convierta en realidad. Hagamos un mundo diferente. La posibilidad está en nuestras actitudes. ¿Y por qué la gente es voluntaria? Estos son argumentos para motivar a las personas a ser voluntarias, o al menos comprender que el trabajo voluntario es algo muy bueno para la sociedad. No me molesto cuando una persona dice que no quiero ser voluntario, pero me molesta cuando no sabe sobre el tema y no quiere saber e incluso critica a quien hace el trabajo voluntario. Me deja muy triste, de verdad enojado. Sí, enojado es una palabra muy fuerte. Ejercer la ciudadanía. Este es lo primero punto para como argumento para las personas. A través del voluntariado tienes una gran oportunidad para ejercer tu papel como ciudadano. Una parte esencial de ser ciudadano es buscar un papel activo en la transformación de la sociedad. Y nada mejor que donar su tiempo y su talento a causas sociales relevantes. Punto 2. Aprende algo nuevo. En un programa de voluntariado es muy común adquirir nuevas habilidades, ya que en ellas realizadas actividades que nunca habrás tenido que hacer en tu vida, como ayudar a construir una casa, por ejemplo. Incluso si trabaja con tareas a las que ya está acostumbrado, es muy probable que lidie con situaciones nuevas, audiencias diferentes y necesidades diferentes. Por esta razón, el trabajo voluntario es enriquecedor, tanto para quienes los realizan como para quienes lo reciben. Punto 3. Encuentra tu causa. La vida se vive mucho mejor cuando trabajas hacia un grande sueño, una causa que te alegra defender. Con el voluntariado puede descubrir una causa social que cambia la forma de ver las cosas y se le da un nuevo significado a su vida. Punto 4.
hacer el bien que no le gusta, hacer el bien. ¿Qué pasa? Ser voluntario implica realizar actividades que impactarán la vida de muchas personas que quizás ni siquiera conozcan. Entre no hacer nada y ser indiferente, o poder hacer del mundo un lugar mejor, ¿qué eliges? Punto 5. Ser parte de un mundo nuevo. Las redes de voluntarios crecen día a día en todo el mundo. Al participar en estas redes, tendrás la oportunidad de conocer personas y organizaciones increíbles con las que probablemente nunca te contactarías. Conocería gente de todo tipo. Punto 6. Vive una experiencia única. Ser voluntario es una experiencia única que definitivamente cambia la vida de miles de personas todos los días. Es una oportunidad de ampliar nuevos horizontes, comprometerse más y traer un impacto positivo de la sociedad, a la sociedad. Punto 7. Desarrollarse como humano y profesional. Este es el argumento más importante en mi concepción. Vivimos en un mundo capitalista y como tal estamos acostumbrados, o mejor dicho, fuimos criados para tener siempre algo a cambio. Y no es diferente para el trabajo voluntario. Muchos quieren hacerlo, pero no consiguen ver el intercambio. Por eso es esencial mantener al voluntario con información sobre su pago. Sí, su pago es una forma de pago, sin recursos financieros, sin bienes, pero con algo que nadie puede quitarse: aprender. Esta es la mejor moneda para motivar a una persona a ser voluntario. Te convertirás en una mejor persona, un mejor profesional. Y hoy las empresas y las universidades ya tienen una visión diferente de las personas que realizan trabajo voluntario. Con el trabajo voluntario, aprendes a hacer mucho con poco. Aprendes a respetar al otro, a mirar los demás como iguales, a ser un líder, a trabajar en grupos, a cuidar de la naturaleza, a cuidar las personas, entre muchos otros aprendizajes. Quiero hablar rápidamente sobre trabajar con aldeas indígenas. Las principales acciones con la comunidad indígena están relacionadas con cuestiones de salud, el conocimiento de apoyo sobre negocios, centrándose en el arte, la artesanía y la comida. Además de enseñar el uso de los medios digitales para estar más cerca del resto del mundo. Trabajar con las escuelas es una de las grandes posibilidades del trabajo voluntario. Nada más rico que trabajar con jóvenes hambrientos de ganas de aprender en la escuela, porque es un gran taller de posibilidades. Literalmente nos permite viajar en pensamientos y opciones para acciones, como huertas escolares, recolectar agua para reutilizar, preparar estiércol, entre muchas otras oportunidades. Muy bien, me gustaría hablar mucho más y pasaría horas aquí hablando en persona, sería mucho mejor hablar sobre el tema que es muy especial para mí. Dejo mis contactos y estoy a su disposición para cualquier consulta o duda. ¿Sí? Hola, muchas gracias, Roberto. Mucho tiempo, María. Nos gustó Pasé de mucho mi tu tiempo. presentación. Yo también, yo creo que hoy es queremos todos compartir, es muy importante. Muchas gracias y nos gustó mucho No. tu presentación. Y yo, Y por bueno, mi lado, yo estaría escuchando todo el día y tenemos que tal vez hacer un taller muy grande para compartir sí, todo el sí, sí, sí. conocimiento que tienes, porque es muchísima experiencia. Muchas gracias por compartir. Gracias a mí. Aquí en el chat vamos a ver los Vamos. comentarios que tenemos Sí. de la parte de participantes. Por el momento vemos muchas gracias. Gracias, Roberto. Excelente tu presentación.
Excelente, mil gracias. Vamos a también pedir que si tienen preguntas o dudas, sí vamos a tener audio de la presentación. Sí, nosotros estuvimos grabando la presentación. Andrea nos pregunta, no es algo privado, ahorita Ángela nos pregunta, ¿cuál sería la recomendación para iniciar una red de voluntarios? Pregunta de Ángela. Muy bien, Ángela, gracias por su pregunta. Ángela, la primera etapa para tener una red de voluntarios es tener un cardápio. Cardápio es conocido esa palabra, ¿sí? Un menú es mejor. Un menú de todas las posibilidades dentro de su organización, ¿sí? Entonces, primero, mapear su organización para ver cuáles las posiciones de trabajos voluntarios. A partir de este menú, hacer una gran divulgación en las medias para que las personas puedan mirar este menú y se interesar por una de las posiciones, ¿sí? Entonces, primero tenemos que hacer una tarea en casa, organizar nuestra organización para que podamos recibir muy bien los voluntarios, con tareas muy definidas, con acciones muy diseñadas para que no haya dudas para los voluntarios. Andrea, Andrea no, ¿es Andrea, sí? ¿Qué actividades? No. Me preguntó fue Ángela, espero que tenga comprendido toda la respuesta, ¿sí? Andrea también hace una pregunta que actividades de tu organización puedes delegar a voluntarios. ¿Cuál no? Todas las actividades que no son actividades finales, como por ejemplo, hay una maestra en su organización, puede tener una asistente o auxiliar de la maestra, mas no puede tener una maestra en conjunto con ella, ¿sí? Entonces, las actividades no finales, todas pueden ser ejercidas por los voluntarios. Claro, Andrea. Ok. Sí, gracias. Acá tienes más una aquí. Gracias. Puede elaborar una política pública del voluntariado para que tenga un mayor reconocimiento en el ejercicio de la ciudadanía. Este es mi sueño, Ángel. Es mi sueño. Hay hoy 143 países que son signatarios de la ONU con el trabajo voluntario. 143 países. Ningún tiene una política pública de trabajo voluntario conocida, pelo menos. Ningún. Entonces, hay mucho o que hacer para tener trabajo voluntario con una política pública. Tenemos que comenzar con nosotros, ¿sí? Nuestras organizaciones pueden ser las promotoras de inicio de conversa con los gobiernos para se crear una política pública. En Brasil, en 1998, fue creado una de las primeras leyes del mundo para el trabajo voluntario, que ayudó mucho. Hoy, ella es un ejemplo de ley para el trabajo voluntario para el mundo. Entonces, tienes que comenzar a se aproximar del gobierno para que nos podamos crear una política pública del voluntario. Sería muy importante para todos los países tener una política pública, porque todos los países ganarían mucho teniendo más voluntarios haciendo cosas por su país. ¿Cuál es su opinión para la mejor forma de enfrentar al tabú
sobre el hecho de que los posibles voluntarios siempre y habitualmente preguntan por qué debo de pagar por ser voluntario. En nuestra organización tenemos cuotas de participación y cuotas de inscripción, ya que los recursos financieros se utilizan para la gestión de la participación de los mismos voluntarios en los proyectos en que participamos. Muy bien, Mauricio. No es muy común en Brasil que los voluntarios tienen que pagar algo para hacer su trabajo. No es muy común. Hay, por ejemplo, cobranzas para los procesos de inclusión de los voluntarios. En la organización que trabajaba hasta 3 años, había un pago para la inscripción para participar de la selección del trabajo voluntario. Sí, no es malo ter selección para trabajadores voluntarios. Es muy importante para saber con quién estamos lidando, ¿sí? Entonces, el pago para los trabajadores voluntarios no es muy bien visto por todos los trabajadores, ¿sí? Mi sugestión, que creo que es más importante el trabajo del voluntario do que su pago, ¿sí? El trabajador voluntario puede traer muchas otras personas solamente para pagar, no con dinero y no con su trabajo, ¿sí? Entonces, tienes que pensar si es muy importante este pago del voluntario para su organización o cómo cambiar ese pago para otras personas, ¿sí? El trabajador voluntario, tenemos que lembrar que el trabajador voluntario ya dona su tiempo y muchas veces su talento. Y eso es muy importante para nuestras organizaciones. Tiempo y talento. Entonces, a veces las cuotas no son tan importantes cuanto el tiempo. Mauricio analiza, las cuotas se generan en casos de los vuelos a otros países y de allí las cuotas. Sí, comprendo su necesidad y comprendo su motivación, mas mi recomendación es que pueda hacer otras acciones con voluntarios para que consiga ese pago. Por ejemplo, hacer los voluntarios en una gran fiesta o un grande taller para que pueda ter conocimiento y de este taller, sí, este taller ser pago, ¿comprendes? Entonces, porque hace muchas cosas en las cabezas de los voluntarios, ¿sí? Los voluntarios entienden que yo me doy mi tiempo y al día tengo que pagar. Entonces, en nuestra organización nos hacíamos así, que el voluntario solo paga a su inscripción, un pago muy pequeño, y después, cuando hacemos un taller de conocimiento, este voluntario también paga un valor diferenciado si por otras personas de la sociedad, un valor pequeño, un valor pequeño, y así él contribuye nuevamente con la organización sin perceber. Sí, muy bien. Espero que tengo respondido. Gracias, Bárbara. Gracias. Un drive que motive específicamente estudiantes para ser voluntario. ¿Cuál sería? Yo tengo, yo pues voy después, posso pasar, no me lembro ahora de memoria, mas tengo sí algunos sitios que puede sí trabajar con estudiantes para ser voluntarios. Y yo entiendo también que es una gran oportunidad de conseguir no solamente voluntarios, mas sí formar
una nueva generación de personas adultas y adultos mayores con el pensamiento y con el conocimiento de trabajos voluntarios. Entonces, es una gran oportunidad. Como digo en mi presentación, es una gran oportunidad trabajar con escuelas. Entonces, motivar a los estudiantes a ser voluntarios, mas tienes que tener formación. No es como acá en Brasil, hay muchas escuelas que el director va a frente de la clase, de la turma, fala, todos pueden hacer trabajo voluntario. Tienes que traer una carta de la organización. Eso va a contar para sus trabajos de casa. Solamente eso. ¿Cómo? Sí. Los estudiantes preocupados con la carta van a cualquier organización. En muchas organizaciones en Brasil, infelizmente, reciben un pago de los estudiantes, no hacen trabajo voluntario y ganan la carta. Sí. Yo creo que siempre hay una oportunidad para no ser tan correcto. ¿Sí? Entonces, es muy importante trabajar con voluntarios de estudiantes, más con formación. Tiene que explicar por qué ser voluntario, para qué ser voluntario, cuál es la diferencia que este trabajo va a hacer el mundo. Gracias, María. Voy a enviar sus... Oh, María, no. Gracias, Bárbara. Voy a enviar los sitios para usted.